Queridos seguidores de este canal, que no sirve para nada, un canal sin gracia, un canal que no es capaz de entretener, un canal que ni siquiera sirve, ¿cómo deciros?, para sacaros una sonrisa, o para por lo menos decir, me ha dicho algo interesante. Hoy quiero volver a tratar la historia, porque veo que la mayoría de vídeos de historia están teniendo aceptación, la mayoría, porque por ejemplo los que hice sobre Incitatus, el caballo preferido de Calígula, pues no tuvieron mucho éxito, una pena, pero bueno, supongo que no lo merecieron. Y hoy quiero volver a tratar la historia. Lo que os voy a contar, lo sé, este episodio histórico y este personaje histórico, he podido enterarme y saber de ello gracias a la banda de folk metal Salduye, que ya la traje en un vídeo hablando de la Descarnatio. Hoy no voy a traer la canción, pero sí os digo el por qué he sabido esto. Bien, voy a empezar a contaros, por supuesto, sin ningún rigor, sin ninguna capacidad de comunicación y sin ninguna gracia. Os voy a empezar a contar de lo que va hoy el vídeo. Todos sabemos que en la antigüedad, pues, muchos condenados eran condenados a ser crucificados. La crucifixión, ¡ay!, tiene que ser un horror morir así. Que básicamente en una cruz los ataban o los clavaban y, bueno, pues los dejaban allí clavados hasta que se morían. Lo cual tiene que ser bastante sufrimiento, las cosas como son. Aunque peor tiene que ser lo de ser empalado. Eso ya no quiero yo ni imaginarlo. Sabemos, bueno, el más famoso, pues, debido a temas religiosos, pues Jesucristo, que además, pues, mártir y todas las cosas por haber sido crucificado y por ser el Hijo de Dios y todo lo que os cuentan. Vale. Por supuesto, estáis en vuestro derecho a creerlo y a ser creyentes. Más faltaría. Todo el mundo tiene derecho a creer o no creer sin ser juzgado por ello. Pero ni fue el primero ni fue el último. Y entonces hoy nos situamos en territorio para, digamos, que lo entendamos todos, pongamos la provincia de Cuenca, más o menos. Creo que esta tribu de la que os voy a hablar abarcaban algo más, pero bueno, pongamos principalmente Cuenca. Claro, en esa época la expresión mirando para Cuenca no estaba, porque Cuenca no se llamaba Cuenca. Me ha venido así esta reflexión al aire, lo siento. Pues en esta zona vivían los Olcades, de los cuales se sabe muy poco, casi nada, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque molaría mucho saber más de ellos. Pero bueno, los que no lo sepáis, que supongo que muchos lo sabréis, pero los que no lo sepáis, pues antes de Roma estaba Cartago intentando conquistar territorios de la península ibérica, sobre todo del sur. Pero bueno, los cartagineses querían el territorio de la península ibérica, pues sus riquezas, sus historias, y al final siempre es lo mismo, por pasta, ¿no? La vida siempre funciona por pasta, tristemente, muy tristemente. Y bueno, también los romanos, en fin, toda la parafernalia de ahí que fuesen las guerras púnicas y demás. Pues bueno, cuando Asdrúbal el Bello, que de bello no tendría nada. ¿Y por qué no tendría nada de bello? Porque era hombre. Los hombres somos feos por naturaleza, asumidlo. Asdrúbal el Bello, pues fue uno de los grandes conquistadores cartagineses, pues llegó a territorio olcade. Y sabemos, si no me equivoco, porque ahora se me ha ido un poco la cabeza, si no me equivoco, gracias a Silio Itálico, sabemos, el historiador Silio Itálico, historiador romano, sabemos de este episodio en Olcadia
y sobre este rey del que os voy a hablar. En las conquistas cartaginesas, cuando estaban en territorio olcade, Asdrúbal era conocido por ser muy, 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 muy sanguinario, más sanguinario que el reggaetón con los oídos de personas con buen gusto musical me refiero, bueno, y buen gusto en general. Y, pues, entre todas sus acciones sanguinarias, crucificó al rey Tagus. Rey Tagus, rey olcade, como os digo, era olcade, pues nos describe Sirio Itálico que era un valiente guerrero, que nunca, que era el último en deponer la espada. Es decir, que no se rendía. Era un tío que combatía hasta el final, tan hasta el final que lo mataron, pero bueno. Tomaba el nombre del río del mismo nombre, el río Tagus, que el río Tagus no es otro que el Tajo. Así de simple. Y bueno, pues este rey Olcade, como os digo, fue finiquitado. Finiquitado durante las conquistas cartaginesas, en este caso por orden de Asdrúbal, que fue el que lo derrotó, el que lo crucificó. En fin, no fue muy cariñoso. Asdrúbal no era muy cariñoso. Lo que Asdrúbal no sabía es que indirectamente Tagus iba a ser el responsable de que él también se fuese para el otro barrio. Sí, Tagus murió, pero Tagus consiguió que Asdrúbal se fuese al patio de los Callaos. Y además, no hay evidencias históricas de que haya vuelto del patio de los Callaos, la verdad. Es decir, se ve que la palmó también del todo. Es decir, muerto del todo. Antes de deciros lo que sucedió con Asdrúbal, que ya os lo he adelantado, pues eso, termino diciéndoos el Tagus, rey olcade, es decir, un líder olcade, un líder guerrero, porque puede ser que no existiese la palabra rey como tal, no digo como la conocemos hoy, sino en el idioma correspondiente. No se sabe, no se sabe realmente si los olcades eran celtíberos o íberos, pero bueno, que estaban en el límite, en fin de cuentas. Y como os he dicho antes, Sirio Itálico lo describe como un valiente guerrero, y no solo valiente, sino que además era un buen guerrero, un fuerte guerrero, que no deponía las armas, que luchaba hasta el final. ¿Y por qué os digo que también fue el responsable de la muerte de Asdrúbal? Muy sencillo. En tierras íberas y celtíberas, bueno, y celtas también, estamos hablando de la península ibérica, había un juramento de fidelidad entre un guerrero, un líder, un noble, como lo queráis llamar. Había alguien que era, pues como en la Santa Compañía, el que dirigía la campaña. Bueno, no he hecho bien porque la Santa Compañía, el que lleva la Santa Compañía es un condenado. En este caso no era un condenado, era un señor poderoso, más poderoso que los que estaban con él. Y el juramento de fidelidad consistía en que este señor, de nombre Tagus, de nombre Pepito, de nombre Juanito, lo que hacía era dotar a sus siervos y a sus clientes, porque es un pacto conocido, pues la devotio, pues es, digamos que también conocido el pacto de clientela. Ay, no como lo conocemos hoy. Pues el, el líder, llamémoslo el líder, digamos, daba cobijo, daba alimento, daba aseo, daba absolutamente todo lo que necesitaba a sus siervos, en el sentido de comida, techo y demás, y los siervos le juraban fidelidad llevada hasta la muerte. Y esto fue lo que pasó. Un siervo del rey Tagus, debido a este pacto tan importante para estas civilizaciones, del cual deberíamos aprender hoy día, porque hoy tenemos muy poca fidelidad, sino que se lo digan a las mujeres de los puteros, por ejemplo, o a los maridos o mujeres de algunas
que bueno, que ya sabemos cómo funcionan, o a los maridos y mujeres de algunos que sin ser tuteros ya sabemos cómo funcionan. En fin, cosas que estaría muy bien que tuviésemos fidelidad y no fuésemos tan así. Pues con este pacto se llegaba hasta la mismísima muerte. Y eso pasó, como os digo, con el siervo del rey Tagus, que cuando vio crucificado a su amo, pues no sé si fue un puñal, no sé si fue un cuchillo, no sé si fue una espada. La cuestión es que nadie se percató, consiguió llegar hasta Asdrúbal. Y bueno, pues fue un poco más cariñoso que Asdrúbal, porque evidentemente no pudo mandar que lo crucificasen ni nada, pero le sopló un zumbío o varios, y Asdrúbal pues no volvió a dar ninguna orden. Luego los soldados cartagineses cogieron a este siervo, en fin, le hicieron de todo y se lo cargaron, pero digamos que el líder cartaginés dejó de ser líder para siempre, porque además, como os digo antes, se murió del todo. Es decir, no es que se murió a cachos ni nada de eso, no, lo mató del todo. Y ya terminando, antes de despedirme de vosotros, por supuesto, sin ninguna gracia, sin ningún talento y sin nada bueno, os voy a poner otro ejemplo de la devoción. Nos situamos en el episodio del asedio de Numancia, cuando Retógenes logró saltar el cerco de Escipión. Iba con 10 personas, 10 guerreros. Y esos 10 guerreros estaban unidos a él por este pacto del que os he hablado. Y le acompañaron sabiendo que lo más probable era que iban a morir. Pero aún así fueron. Por eso os digo que ese pacto, ese juramento de fidelidad, estaba muy bien. Nos haría falta en la sociedad de hoy y sobre todo si lo juramos cumplirlo. Sería ya la hostia. Eso es como cuando los aficionados del Betis decían yo voy a ver perder al Betis y a ganar, eso ya sería la hostia. Pues si nosotros, nuestros pactos de fidelidad fuésemos capaces de cumplirlos, ya sería la leche. Y bien, termino este episodio del Rey Tagus. Os invito a que escuchéis la canción de Salduye del mismo nombre, Tagus, si os mola el folk metal. La canción mola mucho y yo gracias a esta canción dije, ¿de quién cojones está hablando? Y me puse a buscarlo y lo encontré. Así que siempre podemos aprender historia, no solo con libros, no solo con documentales, también con canciones, con películas, con lo que sea. Siempre y cuando tengamos la curiosidad de buscar. Es decir, si nos sale, yo qué sé, en una película Retógenes, si tenemos la curiosidad de buscar quién fue Retógenes, aprenderemos. Si no, pues nos quedaremos con lo que diga la película, que algunas cosas serán verdad y otras serán mentira. Así que nada más por hoy. Lamento mucho haberos dado la turra con otra mierda de vídeo, porque es que no consigo hacer ni uno bueno. Eh, por supuesto, si queréis seguir siendo solidarios, pues apoyáis, no pasa nada. Si no os apetece, pues no apoyéis, no puedo deciros otra cosa. Tenéis la tienda del canal y además de la tienda del canal, pues, en fin, que realmente no es la tienda del canal, están los productos del canal, pero hay un montón de productos más. Cuidaros muchísimo, os deseo lo mejor, os deseo que seáis felices y consumid historia, que mola mucho. De verdad. Y sirve para más de lo que os imagináis. Sirve para que unos desgraciados que se pelean siempre en el Congreso de los Diputados por el poder no os engañen, porque tergiversan la historia a su conveniencia. Y no es así. La historia es la que es. Y no hay más. Cuidaros muchísimo.